Yo no sé cuántos de los que han estado enfermos en todas estas olas que ha pasado, pero déjeme decirle que al menos a mí, ¿cuántos saben que cuando estamos orando y estamos por los alimentos, no oramos por los alimentos? Eso no viene en la escritura. Lo que hacemos es dar gracias a Dios por los alimentos. La escritura nos enseña que Dios nos entregó una serie nos dijo que podíamos comer y que no podíamos comer. Dice que lo bendijo por su palabra, lo santificó, lo apartó, y de ahí nosotros nos alimentamos. Por eso no podemos orar para que Dios purifique un cerdo o un camarón, o que le quite las cosas, porque eso ya es sucio. De antemano ya es sucio. Pero esta semana, cuando yo levantaba ahora sí daba gracias por los alimentos, para mí fue un entendimiento muy diferente, porque antes nada más decía, sí, Señor, gracias por los alimentos, pero cuando uno no tiene la fuerza, cuando uno no tiene la economía, cuando tiene que dejar de trabajar, uno entiende realmente que el Señor es el que da la provisión. Entonces, realmente este tiempo, cuando te daba gracias por los alimentos, decía, Señor, gracias porque tú eres mi proveedor, tú eres el que me da la salud, tú eres el que me da la fuerza, tú eres el que, gente que está en el campo trabajando inclusive tiene la fuerza, tú eres el que das la lluvia, tú eres el que abre los cielos, tú eres el que haces que las semillas den fruto. Entonces ya no nada más es para mí decir, sí, Señor, gracias por los alimentos y me lo como, sino que veo que detrás de estas cosas que me voy a comer hay provisión de parte del Señor. Hay salud, hay trabajo, hay una economía, una situación que el Señor tiene todo bajo su control. Entonces es bien lindo que en estos momentos, que cuando uno pasa cosas difíciles, es cuando el Señor le enseña más cosas. Es cuando uno está más susceptible a poder escuchar y entender lo que Dios, muchas veces por el ajetreo y por el estar desconectados de Él, no le podemos poner atención. Entonces nosotros seguimos orando por salud, por sanidad para las personas que siguen así. Quisiéramos que estas olas pasaran y no sabemos bien, muchas veces, a veces uno piensa de más. Y una de las cosas que Dios me ayudó también en este tiempo es a estar cuidando la mente. El último mensaje que hablé fue el de limpiando nuestro tesoro, y hablábamos cómo es lo que permitíamos entrar a nuestra vida. Pero en estos tiempos, cuando uno está con la salud un poco delicada, el niño está delicado, la esposa está delicada, es cuando tenemos que aprender ahora a cuidar la mente, porque ese es el lugar más difícil, cuando empiezan y llegan los pensamientos. Y eso es algo que yo te quisiera hablar muy rápido. Tengo otro tema, pero estaba leyendo un libro y hablaba sobre las situaciones que a veces llegan a la vida, y a mí me tocó mucho por este tiempo. Y dice, ¿qué hacemos entonces cuando el enemigo? Estoy leyendo un libro que se llama Dina Dye, la persona, es una mujer que habla sobre los patrones bíblicos, y este es sobre la creación. Pero habla sobre las tormentas que vienen a nuestra vida, y dice que muchas veces tememos y sentimos como si Dios hubiera quitado su protección. Y no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero me gusta cómo dice esta persona, porque va de acuerdo a lo que les estaba enseñando la vez pasada, que decía que cuidáramos lo que entraba a nuestra vida. Y me gusta mucho el tema de la espada, y lo he estado estudiando y me gustó porque realmente cuando habla que la espada es la que separa, dice la que penetra lo más profundo. Recuerdan que dijimos que cuando queríamos limpiar nuestro tesoro, nuestra vida, teníamos que hacerlo con el agua y lo teníamos que hacer con la semilla. ¿Se acuerdan que era lo que no se contaminaba? Entonces el Espíritu Santo es el que limpia nuestra vida, pero la Escritura nos ayuda también a eliminar y hacer el filtro de todo lo que tiene que entrar a nuestra vida. Cuando uno empezaba a sentir la enfermedad, uno tiene que recordar, y cuando el Señor habla y dice, yo soy tu sanador, cuando el Señor dice, yo soy tu protector, yo soy el que te proveo, yo soy el que doy, si tú guardas mi pacto, entonces yo voy a hacer esto. Y toda esta situación en nuestra familia personalmente nos ha llevado a ver nuestro camino y decir, Señor, no hemos quebrantado tu pacto en esto, hemos hecho esto, hemos quebrantado. Y toda situación, yo pienso que lo que nos tiene que llevar es a arrepentimiento. Toda situación mala que pasa en nuestra vida nos tiene que llevar a Teshuvá, y por eso es que volvemos al ciclo de la Escritura. La Escritura nos va a enseñar cuál es el camino por el cual tenemos que caminar. Cuando estaba
entre semana me empezaba a sentir mal y le decía, Señor, y fíjense la oración porque yo aprendí esto. Y recuerden que Yeshua dice, ustedes no reciben porque piden mal. Y yo le decía, Señor, no te puedo pedir salud para trabajar todos los días porque en tu voluntad no está eso. Sería algo que tú no quieres porque tu palabra dice que trabajemos 6 días y descansemos 1. Y le dije, Señor, dame fuerza para trabajar en los días que tú estableciste y poder llegar al descanso en el día que tú determinaste. Y en ese momento te puedo decir que me empecé a sentir mucho mejor. En ese día hubo un cambio en mi vida. Y dije, yo voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el Señor dice trabaja 6 y descansa 1, no le puedo decir y preocuparme porque quiera trabajar un día además en Shabbat, en su día que Él estableció. Entonces es cuando podemos aprender con la Escritura lo que tenemos que pedir y pedir bien para que el Señor entonces pueda hacer. Y esta persona me gustaba cómo hablaba sobre la palabra de Dios, que hay que estar llenos de ella. Y es cuando Yeshua, me encanta cómo el uso de la espada, cuando venía el enemigo y le quería tentar. Y dice que él respondía con la espada. Se da cuenta que él respondía exactamente. Y Yeshua la tenía de memoria, él la sabía. De alguna manera él fue el quien la habló. Pero entonces él usaba la Escritura y contraatacaba lo que el enemigo decía. Y si recuerdan, cuando llegaba el enemigo que estaba teniendo una lucha con él, dice que entonces le dejó. Cuando Yeshua usó correctamente la Escritura, fue cuando el enemigo le dejó. Entonces a mí me gusta y te quiero dejar ese pensamiento antes de entrar a mi tema, que la espada es la que debe de separar en nuestra vida lo que no está. En nuestra espada es la que nos permite, digamos, como batear lo que no tiene que entrar en nuestra vida. Pensamientos que no van de acuerdo a la Escritura. Y tenemos que entender que sobre todas las cosas el Señor está. Amén. Bueno, hoy te quiero hablar de un tema sobre que estuve estudiando esta semana con los estudios que estamos haciendo con la familia, que sigue creciendo el grupo. Y si algunos de ellos escuchan los mensajes de hoy, la familia de mi esposa allá en México, estuve leyendo una porción y habla sobre las características de algunos personajes muy importantes, que habla de la santidad y la justicia. Y yo quiero que tú me acompañes. Discúlpame, tuve que preparar muy rápido, no pude preparar diapositivas, pero si me pueden ayudar con los versículos allá atrás les agradezco mucho. Y si no, con su Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos traen el celular más bien? Dice Génesis 6:9, acompáñame ahí. Mientras lo busca, vamos a hacer una oración porque definitivamente lo necesito. Que el Señor prepare nuestras vidas. Amén. Extienda su mano hacia mí y pida para que el Señor abra mi boca, mi entendimiento, y también pueda conectar mi cerebro y mi boca. Padre, pedimos, Señor, que tú tomes el control de este momento, que yo hable, Señor, únicamente lo que tú tienes, Padre, y recibamos lo que viene realmente de ti, Señor. Ayúdanos a que podamos recibir, Padre, tu palabra y que pueda dar el fruto que tiene que ser, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos. Amén. ¿Ya está en Génesis 6:9? Bien, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto. Diga bien fuerte conmigo, justo y perfecto. Ahí hay 2 características. Dice que entre sus contemporáneos Noé andaba con Dios. ¿Qué versión tenemos ahí? Lo que dice justo y perfecto. Cuando estuve leyendo esta parte me llamó la atención porque habla de 2 características diferentes. Justo habla de la sedaká, habla de los sadik. En la Escritura usted va a leer constantemente la justicia. Pero yo no había puesto atención a la otra característica, que es tamim. Tamim. Y esto tiene mucha relevancia. Si usted pone atención a lo que vamos a estar hablando, va a ver la importancia de estas 2 palabras que aún trascienden en el Apocalipsis. Y estas palabras que vamos a estar rastreando a lo largo de la Escritura nos va a marcar la pauta de lo que Dios pide en sus vidas. Y para mí fue una sorpresa encontrar que las doctrinas actuales han eliminado una de estas palabras, lo que Dios pide de nosotros. Dice la Escritura en Génesis 17:1 que cuando Abraham tenía 99 años, hablábamos de esto en la mañana en el estudio, que fue cuando el Señor le pidió la circuncisión.
El Señor le dice algo bien específico a Abraham. En el Génesis 17:1 le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Recuerden que Él se le está revelando en ese momento. Y le dice algo bien importante. Dice: anda delante de mí. Recuerden que es el camino. Y dice: y sé perfecto. Sé tamim. Y entonces me llamó la atención cuando vi esas palabras, porque dije: eso nunca lo había notado. Siempre hablamos de sedaká, siempre hablamos de justicia, siempre hablamos de hacer el bien. Pero aquí hay una característica que el Señor le está pidiendo a estas dos personas. Fíjense, es Abraham y le está pidiendo a Noé lo mismo. Y dije: ¿por qué esto ya no lo vuelvo a pedir el Señor? Pero mi sorpresa es que ya viene implícito y constantemente lo está mencionando en su escritura. Fíjense, la palabra tamim, que dijimos que habla de la limpieza, bueno, todavía no lo definimos, pero ya le estoy adelantando. Se utiliza 2 veces nada más en el libro de Génesis. Cuando habla de Noé y de Abraham, acabamos de leer las citas. 2 veces se utiliza en el Éxodo esa palabra. Y sabe, la primera vez que se refiere a esto es cuando hablan del Cordero de Pesaj. Recuerden que Pesaj no es la festividad como tal, sino recibe la festividad del nombre de la Pascua por el Cordero, que es realmente la Pascua. Mucha gente confunde y piensa y dice: Jesús es nuestra Pascua, por lo tanto la fiesta ya no tiene relevancia. No, Yeshua es el Cordero de Pesaj. Por lo tanto esa fiesta, dice Pablo, entonces celebremos la fiesta de los panes sin levadura, celebremos Pesaj, entendiendo que el Cordero de nosotros es el Mesías. Entonces esa palabra se utiliza para referirse, y también en otra en Éxodo, también para ofrendas. Y lo que me llamó la atención es que en Levítico se usa ya 22 veces. Ya se empieza a ser más constante y el Señor empieza a hablar más. Ya no nada más le dice a Abraham y a Noé que sea tamim, sino le está diciendo ahora a un pueblo, y recuerden que el Señor les empieza a dar sus leyes y les empieza a decir cómo quieren que camine. Y si usted busca la palabra tamim, que le va a parecer como limpio, como puro, como perfecto en el español, pero si la rastrea en el hebreo, se va a dar cuenta que habla de unos temas muy específicos. Cuando el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, está dejando su Torá, les dice, a referencia a tamim en Levítico, está hablando de pureza ritual, está hablando de pureza sexual y está hablando de lo que contamina a causa de la idolatría. Entonces podemos ver que se empieza a generar una definición. Y empezamos a entender qué es tamim. El Señor le dice sadik. Sabemos que los justos, eso lo tenemos en la Escritura. Sabemos lo que es actuar con justicia, sabemos lo que tiene que hacer un justo. Entendemos en la Escritura que es alguien que actúa que hace bien a los otros, que camina en rectitud de acuerdo a lo que el Señor dice. Pero tamim, esa pureza, esa limpieza, rara vez le ponemos atención. Y fíjese qué tan importante va a ser, porque le va a sorprender en qué versos lo encontramos. Yo no lo había analizado hasta que dije estas características, porque recuerde que también tiene que ver, fíjese, y recuerde esto: pureza ritual, pureza sexual y lo que contamina con la idolatría. Seguramente hay más características, pero ponga atención a esto. Acuérdese de lo que significa tamim, lo que tiene que ver con la pureza ritual, sexual e idolatría. Es decir, cuando una persona incurría en eso, era sucio y no se podía acercar con Dios. Y usted va a decir: ok, ¿y eso qué trasciende? Mucho trasciende. Y en Deuteronomio después, en Números se utiliza 19 veces, el Señor sigue hablando y dando sus mandamientos. Y en Deuteronomio únicamente se vuelve a utilizar 2 veces. Entonces tamim yo lo pude, usted lo va a encontrar como intachable, perfecto. Yo lo escribí como una condición que nos hace capaces de estar delante del Señor, es decir, que no seamos alejados de su presencia. Recuerde que el Señor es santo y Él no podía habitar donde había suciedad. Y en el tabernáculo, en el desierto, había reglas de pureza porque el Señor estaba habitando en el centro de ese tabernáculo. Ahora yo les hago la pregunta: nosotros decimos ser el templo y decimos ser rocas que construyen el templo de Dios. ¿Qué les hace pensar que el Dios que no cambia ahora puede habitar entre la impureza? ¿Qué nos hace pensar que el Dios que puso reglas en el tabernáculo sobre purificación ahora va a poder habitar entre lo que es impuro?
Y esa palabra impuro, empiécesela a guardar porque la vamos a encontrar en lugares donde yo no pensé. Pureza, limpieza, es decir, lo que nos permite estar en condición limpio delante del Dios. Recuerden que cuando había impureza, por ejemplo, de la mujer, como eso, recuerden que cuando estaba en su ciclo hay muerte, técnicamente está muriendo y está saliendo muerte de su vida. Si usted lo entiende, es porque un óvulo que estaba con vida ahora muere y está saliendo, y eso se remonta al principio. Pero el Señor de la vida no puede habitar con la muerte, no puede habitar con la suciedad. El mismo caso del hombre, células que salen de su cuerpo y ahora están muertas y han contaminado con muerte. Por eso es que tenían que salir y limpiarse. Y el Señor con esas cosas dice, tienen que lavarse, pone ciertas reglas. En el caso cuando estaba el Señor habitando en el centro del tabernáculo, el Señor pedía que salieran del campamento. Pero posteriormente con las reglas de higiene y con las condiciones, esa regla obviamente, ese mandamiento no aplicaría de esa manera al menos. Pero el Señor nos deja una lección bien importante. Él no habita entre la inmundicia y Él no habita entre la impureza. Y entonces podemos ver que la idolatría, la hechicería, las prácticas sexuales incorrectas, que por cierto, en el Nuevo Testamento nos encontramos con un término que de la nada aparece, que es la fornicación. Y a mí me enseñaron de niño que la fornicación, o de joven, que en la iglesia me enseñaron que la fornicación era las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y cuando me regreso al Antiguo Testamento veo que eso no existe, sino que está hablando de impureza. Entonces podemos entender que no nada más se limita a eso, sino que el Señor cuando habla de la porneia, está hablando, en la Escritura cuando hablan los apóstoles de la porneia, está hablando de toda la impureza sexual. Es decir, de todo Levítico 18 y de Levítico 20, que es lo que va a contaminar al cuerpo. Y entonces el Señor dice, habla del adulterio y habla de la fornicación. Y desde ahí empezamos a ver que esta tamim, la impureza que afecta al cuerpo en el aspecto sexual, que en la porneia, también está presente en el Nuevo Testamento. Y entonces no nada más, si usted quiere saber qué es impuro sexualmente, puede leer Levítico 18 y Levítico 20, para que usted entienda, y usted va a ver que muchas cosas de ahí siguen, más bien todo sigue vigente, porque su Torá sigue vigente, pero son mencionadas nuevamente en el Nuevo Testamento algunas de ellas. Y eso nos empieza a dar una pauta interesante, porque tenemos un pensamiento de que hay dos leyes, y decimos que la ley, al menos a mí me enseñaron de la ley moral y de la ley ritual, y lamentablemente esos términos no existen en la Escritura. El Señor no dijo, esta es mi ley ritual, esta es mi ley tal, esta es mi ley. El Señor dijo, entregó su Torá. El Señor entregó su ley. Y fue el hombre el que la separó en dos rubros. Y claro, podemos pensar que lo ritual tiene que ver con el templo y etcétera. Pero el Señor, mucha gente afirma que Yeshua cuando dice que fue consumado dice que la ley ritual fue la que se quedó y que la ley. Y empezamos a crear doctrinas que no se pueden sostener a sí mismas. Y decimos que lo ritual, que lo del alimento, que las otras cosas ya no tiene sentido, que lo del templo ya no tiene sentido, porque en ese momento Yeshua clavó la ley en la cruz. Y eso no tiene mucho sentido cuando lee la Escritura y cuando usted entienda lo que es tamim. Fíjese lo que dice Dios cuando habla de la comida. El Eterno está hablando sobre las reglas de alimentación en Levítico 11:43 y les dice, no se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra y no se contaminen con ellos. Ahora, como les dijimos en el tema del pan y cuando hablábamos de por qué Yeshua lo de las manos, recuerden que ellos estaban hablando de los alimentos limpios. En todo caso, como les dije la vez pasada, si alguna persona por accidente comiera un alimento impuro, por accidente, un alimento impuro, o como dice que muriera una persona al lado de uno y fue sin que no pasó, dice que el Señor, la persona se tiene que limpiar, se tiene que lavar sus vestidos y dice, y será limpio otra vez acabando el día.
Se dan cuenta que el Señor da una salida en ese sentido, pero el Señor está hablando de que se entra en un estado abominable a causa de esos animales, a causa de estar en contacto, inclusive de estar alimentándose de dichos animales. El Señor dice, no se hagan abominables. Y ponga atención a la palabra abominable. Le estoy dando palabras como impureza, abominables, y dice contaminación. 3 palabras aquí bien importantes. Ahora, tal vez uno a veces tiene la mentalidad y la doctrina cristiana, y uno empieza a querer decir, no, pero espérate, la justificación es por la fe. Pero ¿qué nos dice el Señor en Deuteronomio 6:25? Dice, y habrá justicia. Y si usted lo tiene ahí en su Biblia de papel, le pido que lo recalque bien ahí. Si lo tiene en su aplicación, márquelo y lea conmigo este verso, porque es bien importante que usted entienda lo que es la justificación. Deuteronomio 6:25. Hay un tema bien confundido que a veces tenemos, que es la salvación y la justificación, y no lo sabemos separar. Y el Señor está diciendo en esta parte, ustedes serán justos si hacen esto. El Señor no está hablando de salvación. Es el tema que se mezcla en el Nuevo Testamento y la gente no sabe separar un término del otro. Pero ¿qué dice el Señor en Deuteronomio 6:25? ¿Está conmigo ahí? Dice, y habrá justicia para ustedes, es decir, habrá sedaká, ustedes serán sadikim, si ustedes se cuidan de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él los ha mandado. La justicia entonces viene por observar y por caminar en el camino, como le dijo a Abraham, anda delante de mí, camina delante de mí en mi camino que te voy a hablar. Dice, y vas a ser tamim, vas a ser limpio, y camina y sé puro. Y para sorpresa de ustedes, probablemente los que tal vez tienen un poquito más metido la idea cristiana, Pablo dice algo muy similar y lo reafirma. Él nunca predicó en contra de la Torá. Dice Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Dice, esos serán justificados. Se parece mucho a lo que el Padre está diciendo en Deuteronomio, habrá justicia, se cuidan los mandamientos. Y Pablo lo recalca y lo refuerza y dice, los que oyen la ley, los que nada más escuchan, no van a alcanzar, sino que como vimos en la mañana, los que tienen la fe en esa palabra y caminan de acuerdo a esa palabra, dice que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Justicia. No estamos hablando de salvación. Sedaká, sadik. Para que usted vea la importancia de mantenerse recto. Y tamim, fíjese dónde se utiliza estas palabras en Proverbios 2:21. Dice, porque los rectos, o sea, los que caminan recto en un camino, que sería sadik, morarán en la tierra. Y los íntegros, aquí la palabra es tamim, los puros, los limpios, los que no se contaminaron con lo que el Señor dice que van a permanecer en la tierra. Ahora, si usted lo quiere ver de una manera profética, esto todavía no ha sucedido, sino estamos hablando del gobierno, cuando el Mesías regrese, que gobierne sobre la tierra. Dice que el Señor va a juzgar y va a estar gobernando las naciones. Y Yeshua dice que iba a haber los que iban a estar gobernando con Él, con los reyes y sacerdotes que en un inicio quería que fueran. Entonces en ese tiempo va a ser. Pero entonces aquí es donde tenemos la definición de los dos términos, que es la ley moral y la ley ritual, o la separación. Y como les dije, no hay ningún verso que hable al respecto sobre categorizar los mandamientos. No hay una pauta para que usted pueda decir, este mandamiento es ley ritual y este mandamiento es ley moral. Lo hemos querido definir, pero el Señor nunca dijo que lo podíamos separar. Y el Señor nunca dio una pauta para que usted determine qué mandamiento cae en una categoría. Y la gente lo ha relacionado con el templo y con las acciones del templo. Pero la pureza no tiene mucho que ver con lo que tiene que ver nada más con el templo, sino que lo que vimos también es usted, lo que tiene que ver con la idolatría, lo que tiene que ver con caminar limpio. Entonces, como les digo, la mentalidad cristiana a veces piensa y dice que la ley fue abolida. Entonces, ¿qué tan cierto es esto, amados?
¿Cuántos se han pensado en esto? A veces nosotros lo traíamos ya bien metido y empezamos con versos. Pero fíjese lo que dice, acompáñenme en Hechos 10, y este es un tema bien importante. Hechos 10 es una discusión que está surgiendo por los nuevos creyentes que están en las naciones, y se empieza a determinar qué tienen que hacer con ellos. ¿Por qué? Porque en las sinagogas en Judea o en Jerusalén, ya era normal que hubiera gentiles a veces incluyéndose, ya era normal que fueran a las sinagogas. Había gente como Cornelio que era temeroso de Dios. Esa es una categoría de gente que se quiere acercar a Dios, pero no le entra probablemente por la circuncisión, porque era algo muy difícil en ese tiempo y todavía en estos tiempos, y es muy delicado. Pero aquí están discutiendo los apóstoles y están diciendo qué vamos a hacer con ellos. Perdón, en Hechos 10 es cuando Pedro se le está dando la visión. Disculpe, aquí me estoy adelantando a Hechos 15. En Hechos 10 se está hablando, ¿recuerdan cuando Pedro tuvo una visión y le dijo que comiera todo de los alimentos? Y le dice, Pedro, mata y come. Y la gente dice que en este momento quedaron limpios. Entonces ya no fue en la cruz cuando se clavó esta ley, sino ahora resulta que es cuando viene la visión. Entonces no hay una idea clara de que realmente en la cruz se haya anulado una ley. No tiene sentido porque Pedro seguía comiendo limpio. La respuesta de Pedro es bien importante porque dice Hechos 10:14, dice, Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Es decir, yo no he comido algo que me quite lo tamim, lo limpio, la pureza. Y aquí es donde tenemos que poner atención entonces, que sin la cruz quedó la ley ritual, por así decirlo, lo tamim. Entonces Pedro no le llegó el recado porque él pasaron muchos años después y él seguía comiendo limpio. Y entonces viene esta visión y mucha gente lo saca de contexto, pero en el verso 28 dice, entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Recuerden que eran sus reglas, no era en la Torá inclusive dice que amen al extranjero y que lo reciban. Pero se habían apartado ellos y habían hecho una especie de separación con los gentiles. Y dice, pero Dios me ha mostrado con la visión, Dios le mostró que no llame a ningún hombre impuro o inmundo. Ahí viene la respuesta de lo que es la visión. No le dijo el Señor que matara y comiera, porque el Señor, como Pedro vemos, Pedro después de la muerte de Yeshua no empezó a comer animales impuros, ni con el tiempo de Yeshua. Recuerden que cuando dice que hablaba lo que el pastor nos aclaraba, que decía que en ese segmento se agregó cuando dice que declaró todos los alimentos limpios. No tiene sentido porque si no hubieran comido desde ese momento impuro. Y Pedro da testimonio de que él nunca comió impuro, ni antes de la muerte del Cordero, ni después de la muerte del Mesías. Entonces aquí Pedro no está diciendo la realidad, dice nunca he comido algo que me quite el estado tamim. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a Hechos 15, ahora sí es lo que le estaba diciendo sobre el caso de los gentiles que se están convirtiendo al Señor. Es decir, las personas que están haciendo teshuvá, es decir, que están dejando su manera gentil de caminar y se están acercando hacia el Señor, y dice que están haciendo un cambio de vida. Entonces, si ustedes recuerdan, no sabían cómo hacerle porque estaba viniendo más gente y veían que sobre ellos había caído el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y decían, las profecías se están cumpliendo en ellos también. Es decir, no nada más es con los judíos, no nada más es con la casa de Judá, sino está pasando con los gentiles o los que creíamos que eran gentiles. Y entonces empiezan a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a empezarlos a recibir. Y fíjense las cosas que les piden a estos como un requisito inicial. Dice Hechos 15:19, dice, por tanto yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Fíjense, ya no son gentiles. De entre los gentiles están saliendo y dice que están volviendo al Dios. Es decir, dejan su manera gentil de vivir, dejan su manera gentil de pensar, lo que creían, lo que adoraban, cómo vivían, y ahora están caminando
de acuerdo a lo que el Señor establece. Dice, sino que les escribamos, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. ¿Recuerdan que esto era una característica de la limpieza ritual que dijimos, de lo tamim? Lo que se contamina con los ídolos. Les piden que se abstengan de fornicación. ¿Qué dijimos que tamim era? Pureza sexual, ¿se acuerda? Y después dice de lo estrangulado de sangre. Viene otra cosa que podríamos decir que es ritual. Ellos no le dijeron que guarden las obras sadik, que no roben, les vamos a pedir que no maten, les vamos a pedir que no hagan esto. Eso es obvio, obviamente cualquier persona no lo estaría practicando. Pero para acercarse a Dios ellos no están pidiendo, o acercarse a las sinagogas, no les están pidiendo que guarden las obras justas, sadik. Le están pidiendo que guarden las obras tamim. Yo no sé si usted empieza a juntar algunos cables como yo, porque dije, ¿cómo es que nunca pude notar estas características? Porque supuestamente al entendimiento cristiano que yo tenía, la ley ritual había quedado en la cruz, pero entonces estos discípulos le están pidiendo cosas de la ley que podríamos considerar ritual, de pureza, de limpieza, de mantenerse íntegro, de lo que afecta al cuerpo de manera sexual, de manera de idólatra y de la manera de ritual, de la sangre. Recuerden que eso era abominable para el Señor. Y entonces para mí fue la sorpresa de que qué requisitos le están poniendo a las personas que se están acercando a Dios. Y después dicen, porque en todos los días de reposo Moisés es leído. Es decir, cuando ellos se acerquen y se quiten la impureza para poderse acercar al Señor, van a poder escuchar entonces a Moisés y van a empezar a caminar en justicia. Van a poder ver que se tienen que seguir purificando. Se van a tener que hacer sadik y tamim, recuerdan los dos términos. Pero como requisito les dicen que se mantengan limpios. Ese mismo requisito que Dios le dijo a Abraham, dijo, camina delante de mí y sé perfecto, sé tamim. Cuando dice Noé era justo y era tamim, era limpio. Y entonces a los nuevos creyentes que están dejando su forma gentil de vivir, les están pidiendo exactamente lo mismo y dicen que caminen en tamim, que sean limpios. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis 21-27, porque aquí está hablando el Mesías. Está dando un mensaje a todos los que esperan el regreso y los que esperan que el Señor venga a poner orden y los que esperan que Él venga a reinar. ¿Cuántos están esperando eso? Apocalipsis 21-27. Está hablando de la nueva ciudad que va a descender después de que el Mesías gobierne. Y recuerden, dicho sea de paso, no lo incluí, pero recuerden que cuando Él venga a gobernar la tierra por 1000 años, dice que va a acabar con ira y con fuego a los que coman cosas inmundas. Eso está en Isaías 66. Cuando Él venga a gobernar, dice que eso le repudia y que con mucho enojo va a venir con fuego a castigar a esas personas. Entonces al Mesías cuando vuelva también le importa la pureza y lo tamim. Pero fíjese lo que nos está advirtiendo. Y si usted quiere entrar a la santa ciudad que va a descender del cielo y usted quiere entrar por ella, por una de sus puertas, vea lo que nos está advirtiendo el Señor. Y dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa que inmunda. Y si usted está juntando ya los cables desde el inicio, cuando le dijo a Noé que fuera limpio, y cuando el Señor le dice que no se contaminen de inmundicia haciendo esto y lo otro, usted puede entender entonces el Apocalipsis lo que el Señor está pidiendo. Dice, no va a entrar cosa inmunda o que hace abominación. Fíjense esas palabras, y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Yo creo que este es un tema muy importante porque está hablando del libro de la vida, de la gente que va a estar calificada para poder estar
delante del Señor y entrar en su ciudad. Y yo quiero entrar ahí. Y si usted se acuerda de Levítico 11:43, el Señor les dice: no se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra o se contaminen con ellos. Que ustedes no sean inmundos. Entonces Levítico y Apocalipsis tienen mucha relación cuando juntamos los términos abominación e inmundicia. Se da cuenta que el Señor, Yeshua, nos está hablando de que nos mantengamos tamim, como el Señor le dijo a su pueblo, como el Señor le dijo a Abraham, le dijo que fuera el que caminara a tamim. Noé, lo que lo hizo separado de la generación perversa, era que era justo y era limpio. Y aquí el Señor nos está diciendo: si ustedes quieren entrar en su santa ciudad, sepan que no va a entrar cosa inmunda o que practica abominación. Y si usted quiere saber cómo evitar eso, tiene que regresarse al inicio del libro para entender cómo usted va a poderse mantener limpio y puro. Cómo va a poder mantener ese estado limpio. Recuerden que el Señor no va a poder estar delante de Él, no va a poder haber contaminación, no va a poder haber maldad, no va a poder haber impureza. Así como en el tabernáculo, el mismo caso, la impureza salía de las puertas. Así como la lepra, que era considerada una inmundicia, ellos tenían que salir de la ciudad. Y así como Yeshua nos limpió de la impureza, y ahora podemos entrar y participar y estar en los lugares sagrados, en lugares santos, estar presentados delante de Él, poder participar de las ofrendas de alguna manera, como dice, somos ofrenda. Y por eso somos limpios, fuimos quitados de nuestro estado de inmundicia. Fuimos lavados, pero eso significa que entonces tenemos que andar como Abraham. Tenemos que ser rectos y tenemos que ser limpios. Tenemos que ser puros, tenemos que ser justos, tenemos que ser sadik y tenemos que ser tamim. Y entonces es ahí cuando usted puede quebrar esa idea de que la ley moral, de que la ley de lo que tiene que ver con lo limpio, de que Yeshua declaró todos los alimentos limpios, de que no importa nada de lo que meta en su cuerpo. Porque yo leo en el final del libro que sí tiene mucha importancia. Y es algo muy delicado. Y dice Apocalipsis 24:14, el capítulo que sigue de Apocalipsis. Dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Y este término no existe en el original. Realmente lo que dice: bendecidos los que guardan los mandamientos. Dice: para tener derecho al libro de la vida, al árbol de la vida, perdón. Y para entrar por las puertas a la ciudad. Nuevamente el Señor está diciendo: guarda mis mandamientos, que te van a hacer justo y que te van a hacer limpio, para que tú puedas entrar a la santa ciudad. Y si aún si usted no pensara que eso fue alterado y que realmente dice lavan sus vestiduras, está hablando de la misma limpieza. Recuerden que dice en Levítico, en los alimentos, que cuando eran impuros tenían que lavar sus vestidos y podían ser limpios cuando cayera el sol. Dos términos bien importantes que yo le quiero dejar, amado. Y yo le pongo aquí una nota bien importante y anótelo. Tamim, la limpieza, lo limpio, es un requisito para entrar a la ciudad santa. Si usted quiere entrar a ese lugar, amado, tiene que estar limpio, tiene que tener obras justas. No es que usted fue salvo por haber hecho eso, ya lo resolvimos en otros temas. Salvación y justificación son temas muy diferentes. Deuteronomio 18:13 nos da un mandamiento, y fíjense que le va a sorprender porque yo nunca había leído este mandamiento. Si usted cree que la palabra de Dios es eterna y que su Torah sigue aplicando al día de hoy, usted tiene algo que escuchar que el Señor dijo en Deuteronomio 18:13. ¿Sabe qué nos pide a nosotros? No es nada diferente a lo que Yeshua pide al final. Dice: serás intachable delante del Señor tu Dios. ¿Qué palabra creen que es ahí? Tamim. El Señor nos está diciendo: serás limpio.
No te vas a contaminar de manera sexual, ni de manera de alimenticia, ni de manera de idolatría. No va a haber contaminación en tu vida. Dice, serás tamim delante de tu Señor. Ahora yo les pregunto, ¿Yeshua habrá sido tamim? ¿Yeshua fue limpio? ¿Qué nos dice Pablo? Imitémoslo a él. ¿Qué dice él? Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y caminen. Por eso se les llamaban los discípulos, porque los talmidim caminaban de acuerdo a cómo caminaba el maestro. Y dice Pablo, imítenme a mí como yo imito al Mesías. Entonces Pablo era tamim. Saque sus conclusiones. Pedro era tamim. Ya vimos que él nunca comió nada inmundo. Y Pedro 1:1, cuando él está hablando su carta, recuerde, si usted lee la carta en contexto, le está hablando a los expatriados, y esto lo aprendí esta semana. Un expatriado sería yo, porque yo soy mexicano, yo estoy fuera de mi país, de mi patria. Yo soy un expatriado. Entonces, una persona que nace aquí no está fuera de su patria, está en su país. Y Pedro le está hablando a los expatriados de la dispersión, de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bithnia. O sea que los Gálatas no le está hablando a gentiles, amado. A la gente de todas las cartas donde Pablo le está llevando las cartas, no le está hablando a gente de Galacia, a gentiles. Le está hablando a los israelitas expatriados, es decir, a la parte de los que son parte del pueblo de Israel, que están caminando de acuerdo a la Torá de su Señor, que están caminando de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Y ahora sí están caminando en pos de su Dios, de Israel, ahora sí. El mismo caso de Hechos 15, dice que de entre los gentiles se estaban convirtiendo a Dios. Y por ahí citan la profecía de Oseas, cuando le está hablando a un pueblo que ya no era su pueblo, pero vuelven a ver arrepentidos. Y se vuelven y le dice, donde te dije no eres mi pueblo, te diré, tú eres mi pueblo. La misma profecía nos está dando el contexto de lo que está pasando. Pero fíjense lo que dice en el verso 13, en Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios y pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Yeshua el Mesías. Como hijos obedientes, fíjense lo que dice, hijos ¿qué? Obedientes. ¿Obedientes a qué, amado? No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que sean así como aquel que los llamó es santo. Así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Es decir, en la comida no. Es decir, en la parte sexual no. Es decir, en lo que veo en televisión no. ¿Qué dice Pedro? Sean santos ¿en qué? En toda su manera de vivir. Seamos apartados en toda nuestra manera de vivir. Y dice el verso 16, porque está escrito, sean kadosh, sean apartados, así como Noé, que era separado de toda su generación. ¿Por qué era apartado? Porque era sadik y era tamim. Sean santos, dice el Señor, nos está haciendo nos está dando un mitzvot, nos está diciendo sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que sin santidad nadie ¿qué? Y como dice Pedro, ¿santos en qué? En toda nuestra manera de vivir. Y termina diciendo, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Fíjense en la obra. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación en esta tierra. En el tiempo que vivimos aquí, dice Pedro, le está recomendando a usted. Ande con temor. Ande con obedeciendo, como un hijo obediente, ya lo dijo. Ustedes saben que no fueron redimidos, es decir, que no fueron quitados de su estado. Pues la redención es otro tema, pero ahí podemos también reemplazarlo por la limpieza. Fuimos limpiados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Y cómo fuimos redimidos? Con sangre preciosa
como de un cordero sin tacha y sin mancha. Ahí está la respuesta. Yeshua fue tamim. Su sangre no hubiera significado nada si hubiera estado sucio. A mí me da tristeza muchas veces escuchar gente que dice que Yeshua caminó y quebrantó la ley y que le valió la ley del Padre. Y yo diría, entonces hay que esperar a otro Mesías que tenga la sangre limpia, porque ese no sirvió entonces. Si ese fue el caso, entonces estamos en un aprieto porque estamos creyendo en una sangre sucia que no nos pudo haber limpiado. Pero ¿qué dice Pedro? Sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. El mismo verso que se utiliza en Éxodo cuando se está hablando del cordero de Pesaj. Limpio, sin ninguna falla, sin ninguna mancha. Esa es la sangre del cordero. Y el Señor nos está diciendo, si quieres entrar en mi ciudad santa, si quieres estar delante de mi santidad, anda como justo, anda justo y sé tamim. Y sé limpio. ¿Cuántos reciben ese llamado del Señor? Denle un aplauso grande al que vive. Y solamente hacemos ese llamado para que estemos caminando, como dice Pedro, y me gustó esa frase, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Recuerde que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de que está quebrantando la Torá. Porque el pecado, dice la Escritura, que es el quebrantar la Torá. Entonces, si usted tiene convicción de que algo está haciendo mal, de que el Señor le está hablando ahorita, de que tal vez usted está haciendo algo que lo está separando de la presencia de Dios, entonces es el Ruach HaKodesh haciendo lo que el Señor dijo que nos iba a recordar. Amén. Padre, pedimos en este momento primeramente por las personas que están enfermas, Señor. Tú eres nuestro sanador, Padre. Tú eres el que nos guarda, el que nos mantiene, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. ¿A quién más iremos, Padre? Solamente recurrimos a ti. Levantamos nuestros ojos, Señor, y sabemos que de ti vendrá nuestro socorro, Señor. Tú eres el que guarda a Israel. Tú eres el que guarda a tu pueblo, Señor. Y que toda situación que estemos viviendo, Padre, nos lleve a hacer teshuva, que nos lleve a hacer arrepentimiento y a volver a tus caminos. Dice tu palabra, Señor, que si quebrantamos tus mandamientos, tú traerías cosas sobre nuestras vidas. Y en muchos de nosotros, Padre, podemos ver que hemos quebrantado tu pacto. Pero trae convencimiento, Señor, y ayúdanos a andar en santidad y a andar en pureza. Andar limpios, Padre, porque queremos estar en tu santa ciudad. Queremos estar delante de tu presencia, delante de tu panim. No queremos ser, Señor, llevados hacia el fuego eterno, Padre, el destino de lo impuro. No queremos ser quemados y limpiados, Señor, exterminada toda impureza en el fuego, Señor. Tú nos amas y nos adviertes, Padre. Y tú nos das tu Ruach, tu Espíritu Santo, para poder caminar como tú has determinado, Señor. Haznos limpios y haznos, Padre, dignos de estar en tu presencia. Hemos sido limpiados por la sangre del Cordero sin tacha y sin manchas, Señor. Pero depende de nosotros caminar en tus caminos, Señor. A ti sea la honra y la gloria y te damos a ti, Señor, que a ti te mereces, Padre. Tú eres nuestro guardador. Tú eres nuestro redentor y tú eres el que nos cuida, Señor. Te damos gracias. Amén.